Bueno, hola a todos. Mi nombre es Pía, mi nombre es Cristal Nayayak y mi vibración, la vibración de mi madre elevada es Lumhak. Este es un nuevo video para seguir compartiendo y expandiendo información que voy recibiendo, que va brotando de mis células y bueno, simplemente hoy se abre información acerca de vibración, ¿sí? Voy a hacer zoom al gráfico para ir contándoles, ¿sí? Primero les cuento que es vibración con B corta, ¿sí? Porque tiene que ver con la acción de vivir. Absolutamente todo en el universo vibra, es decir, que tienen movimiento. Incluso los objetos que nosotros decimos que no tienen vida también tienen una vibración. Simplemente esa vibración está en una mínima expresión, de tal manera que pareciera que no hay movimiento y que no hay vida, pero todo vibra, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, hago el zoom para empezar a compartir. Entonces, dijimos vibración, el sentido más profundo es la acción de vivir, ¿sí? Cada ser, voy a hacer referencia a la vibración, principalmente enfocándola en seres humanos. Entonces, cada ser tiene una vibración única, ¿sí? Esta vibración se expresa en ondas y básicamente podemos decir que los seres humanos mayormente expresamos nuestra vibración en dos tipos de ondas: ondas sonoras y ondas electromagnéticas. Las ondas sonoras, por ejemplo, tienen que ver con el sonido de nuestra voz, cuando hablamos, cuando cantamos, emitimos un determinado sonido, una determinada vibración que es única y característica de cada ser, ¿sí? Y por otro lado, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, son las ondas que tienen que ver con nuestra actividad cerebral, con ondas electromagnéticas que irradia todo nuestro cuerpo físico en general, ¿sí? Que el tipo de ondas y cómo sea la vibración de esas ondas, tanto sonoras como electromagnéticas, van a depender de la combinación de muchos factores. Es por eso que cada ser tiene una vibración única. Esta vibración única de cada ser puede ser de alta o de baja frecuencia, ¿sí? Podemos distinguir esas dos clasificaciones, ¿sí? Baja frecuencia o baja vibración y alta frecuencia o alta vibración. Estas ondas de acá serían ondas de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? La frecuencia, entonces, que es el número de repeticiones de estas ondas, es más baja cuando la vibración o la frecuencia es baja, y la longitud de onda es más larga, ¿sí? En cambio, en la alta frecuencia o en la alta vibración, entonces tenemos frecuencia más alta, ¿sí? Se repite más números de veces estas ondas en un tiempo determinado, y las longitudes de onda son más cortas. Esto es alta frecuencia o alta vibración. ¿Cuál es la consecuencia? A mayor vibración, mayor es nuestra energía, ¿sí? Y eso significa mayor conciencia y mayor capacidad de expansión. Bien, ¿por qué es importante elevar nuestra vibración? Y de hecho nuestra vibración se eleva aunque no hagamos nada, simplemente por vibración de nuestro ambiente, planeta Tierra, que está aumentando entonces su vibración, su frecuencia cada vez más. Nosotros, por estar inmersos en este ambiente, también elevamos nuestra vibración. Y además, si queremos elevar conscientemente nuestra vibración, ¿eso qué es lo que nos permite? Voy a dar un ejemplo.
Supónganse que ustedes están perdidos en un bosque, ¿sí? Y no saben cuál es la salida, simplemente ven árboles, bosques, pero no saben dónde están ni para dónde tienen que ir para poder salir de ahí. Elevar la vibración sería el equivalente a subirse al pico de la montaña más alta de ese bosque y poder ver el panorama con una perspectiva mucho más amplia, con una mayor conciencia, entender dónde están exactamente dentro de ese bosque y cuál es el camino para salir de ahí. Entonces, a medida que elevamos nuestra vibración, eso nos permite justamente poder observar todo con mucha más conciencia, con mucha más claridad, y eso nos lleva a una expansión y una transformación cada vez más rápida. Lo relaciono con el aprendizaje que había compartido en un video anterior, donde hablaba del aprendizaje 369 grados, ¿sí? Ya no necesitamos girar en situaciones en 360 grados hasta que un día aprendemos, nos damos cuenta que necesitamos para salir de ahí, sino que ya directamente vivimos la experiencia y es automático la capacidad de ver que necesitamos para salir de ahí, y entonces simplemente nos expandimos y vivimos otra experiencia y nos expandimos, ¿sí? Eso es porque la vibración entonces de ese ser es cada vez más alta, y eso nos da la capacidad, ¿no? Y la conciencia para poder ver con una perspectiva mucho mayor, con una mayor conciencia, y por ende salir de esos lugares que ya no queremos estar o que ya no vibran con nosotros, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros que tenemos una determinada vibración, y esa vibración obviamente va a ir variando dependiendo de muchos factores? Entre esos factores es cómo y con quién nos relacionamos y en qué ambientes también estamos interactuando, ¿no? Y también qué es lo que permitimos que ingrese a nosotros en cuanto a lo que vemos, en cuanto a lo que escuchamos, la música que escuchamos, los programas que vemos, cómo nos alimentamos. Todo eso, todos esos factores van a contribuir y van a impactar, van a tener un efecto en nuestra vibración. Ahora, ¿qué pasa cuando nos relacionamos con otros seres o cuando nos relacionamos con determinados ambientes vibracionales, ¿sí? Como ya sabemos, vivimos en relación con diferentes ambientes, todo el tiempo estamos en algún ambiente vibracional, y ese ambiente vibracional tiene también un impacto en nosotros. Vamos a ver cuáles son tres fenómenos, vendría a ser, que se pueden dar en la interacción con otros seres o con determinados ambientes. Básicamente, pueden ocurrir alguna de estas tres cosas: amplificación, neutralidad o absorción. Entonces, la amplificación tiene que ver con cuando yo como ser entro en contacto con otro ser o con otro ambiente que tiene una vibración similar o mayor a la mía. Entonces, esa vibración o ese entrecruce, esa relación con ese ser o con ese ambiente, a mí me expande, ¿sí? Amplifica mi vibración, amplifica mi energía, y entonces yo salgo de esa relación o de ese ambiente sintiendo que me expandí, ¿sí? Sintiéndome más claro, más liviano, con más energía, ¿sí? Muchas veces pasa que vamos a ambientes donde, vamos ya cansados, y ese ambiente tiene una vibración tan alta que salimos de ahí reconfortados, ¿no? Salimos con más energía que cuando llegamos, o cuando nos relacionamos con otro ser y decimos, wow,
no sé, tiene una muy buena energía, me sentí como expandida, me sentí clara, me iluminó algún aspecto. Y eso es entonces lo que sería la amplificación, ¿sí? Entrar en contacto con otro ser o con otro ambiente y ese ser o ese ambiente puede amplificar mi energía. Eso es lo que hacen los elevados con nosotros, amplifican nuestra vibración, amplifican nuestra energía cuando entramos en telepatía con ellos, ¿sí? El entrar en contacto, en telepatía con ellos, ahí entramos en relación con ellos, entonces nos expandimos, nos volvemos más claros, podemos comprender cosas que solos quizás estábamos dando vuelta y no comprendíamos, ¿sí? Entonces, nuestros elevados amplifican nuestra vibración y nuestra energía, pero siempre nosotros somos los que tenemos la libertad de elección de qué hacer con esa conciencia y con esa vibración. ¿Sí? Ellos no pueden interferir en nuestras elecciones y en nuestro camino. El otro fenómeno que puede darse es entonces la neutralidad. Esto sería el caso donde yo entro en contacto con otro ser, con algún ambiente, y simplemente mi vibración no varía, o sea, siento que ni me expando ni me contraigo, es como seguir igual, o sea, las vibraciones se neutralizan, ¿sí? Entonces ni me suma ni me resta, simplemente permanezco igual. Y el otro caso sería, yo lo llamo absorción, muchas veces desde la física esto se le llama interferencia negativa, pero me vibró esta palabra absorción, que es cuando entro en contacto con otro ser o con algún ambiente y entonces de alguna manera yo siento que mi energía disminuye, ¿no? Es como, me siento cansada después de estar en contacto con ese ser o después de ir a tal lugar. Es lo que vulgarmente se le dice, me chupa la energía, esta persona me chupa la energía o este ambiente me drena la energía. Y eso es entonces porque el ser no está todavía completamente afianzado en su propia vibración esencial, como mantenerse en neutralidad y no dejar que ese otro ser o ese ambiente lo absorba, ¿sí? Entonces, ese es el otro caso, por eso es tan importante de esto de empezar a ser conscientes de nuestras relaciones y de los ambientes en los que nos movemos, ¿no? Y cuando vemos que hay relaciones que realmente ya no nos suman en energía, en vibración, en conciencia y que todo el tiempo estamos con un desgaste energético y sentimos que la otra persona de alguna manera absorbe esa energía, que repito, no es que el otro pueda absorber energía sin nuestro consentimiento, es porque nosotros no estamos en la vibración necesaria para no dejar que esa energía me absorba, ¿sí? Lo mismo si vamos a algún ambiente, si no estamos con nuestra vibración bien enraizados en nuestra vibración esencial, hay ambientes que pueden también como hacer que nuestra energía disminuya. Y esta vibración está fluctuando todo el tiempo y a medida que más podamos ser conscientes de nuestra propia vibración y de cómo los distintos seres, los distintos ambientes, los distintos cosas que nosotros vemos con nuestros sentidos y que de alguna manera ingresan a nosotros a través de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que ingerimos, lo que olemos. Bueno, cuanto más conscientes seamos de todo eso que tiene un impacto en nosotros, entonces más vamos a poder mantenernos en una vibración de alta frecuencia que nos permita también un mayor bienestar, porque la vibración elevada y la alta frecuencia se relacionan con mayores niveles también de bienestar, de felicidad, mientras que las frecuencias más bajas se relacionan con mayor nivel de estrés, de no ver las cosas con claridad, de emociones que vibran en una frecuencia más baja, ¿no? Como el miedo, el enojo,
que no son ni buenos ni malos, simplemente son diferentes vibraciones. Así que bueno, hasta acá la información que quería compartir. Voy a seguir abriendo más a medida que vaya recibiendo, que vaya gestando más información. Espero que haya traído un poco más de claridad acerca de lo que es la vibración y de cómo impacta la vibración en nosotros, y seguimos caminando y aprendiendo juntos.